Para ponerlos en contexto, ¿ya? Cuando hablamos de Israel, hablamos de un pequeño país de Medio Oriente. Israel en tamaño es más o menos Ica y Lima. Son 9 millones de habitantes. En las últimas 24 horas ha tenido 2.000 nuevos contagios diarios de coronavirus y se acercan a tener 2.500, cifra que para el gobierno de ellos es algo sideral y podrían comenzar a tener restricciones. Para que se den una idea, Israel es el país que tiene más premios Nobel en la historia del Nobel que cualquier otro país del mundo. Tiene genios en cada esquina. Y ciertamente es uno de los países que mejor ha enfrentado esta desgracia del COVID. Sin embargo, ellos, que son un país que vive permanente en guerra, tienen una visión diferente a la que tiene el común del mundo con respecto a la lucha contra el coronavirus. Y para conversar de ese tema, ya estamos en comunicación, siendo las 10:09 de la mañana en Lima, con Itai Ingber. Él es gerente de operaciones de Macrourbe Salud para conversar de estos temas, de la vacuna, de las moleculares, los diagnósticos, de los respiradores y de las camas UCI. Itai, muy buenos días. Buenos días. Sí, buenos días a todos los oyentes. Simplemente para ubicarnos, ¿qué hora tienes allá? ¿Estás en Israel, en Jerusalén, en Tel Aviv? ¿En qué ciudad estás? Sí, en Israel son las 5 de la tarde acá, un día muy frío con mucha lluvia, acá ya pleno invierno, ¿no? A ver, comencemos por lo que en este momento a nosotros nos preocupa, aunque no debería ser lo principal para nosotros, pero todo el mundo habla de la vacuna. ¿Cuál es la situación de la vacuna en el país más desarrollado del mundo desde el punto de vista médico, que son ustedes? Mira, la vacunación va a empezar el sábado. El sábado por la noche el primer vacunado va a ser el primer ministro, Benjamin Netanyahu, para dar el ejemplo. Y el domingo ya empieza con el personal médico, ¿no? Por lo que han publicado, como han llegado más vacunas de lo esperado en las primeras entregas, muy rápidamente, ya el lunes o martes, ya van a empezar también con la población de riesgo. Y es prácticamente seguro que antes del fin de año ya se va a abrir para toda la población, todos los que quieren, y bueno, ahora están con full campaña para contra el fake news y que todo el mundo sí vaya a vacunarse, ¿no? A ver, para que la gente lo entienda, Benjamin Netanyahu, que es el primer ministro de Israel, es un adulto mayor, y presumo su señora y su entorno. Comienzan por un adulto mayor de manera simbólica. Explícale a la población por qué el cuerpo médico es el primero en ser vacunado y seguramente después el ejército de Israel y después todos los civiles, siendo ustedes 9 millones de habitantes. ¿Cuál es la vacuna que están utilizando? ¿La que se congela, la que no se congela? Si fueras tan amable de contarnos la historia completa. Sí, bueno, lo que está ya en el país es de Pfizer. Israel compró 4 millones de dosis de Pfizer. Ya hay, casi todas ya están. Y ha comprado 6 millones de Moderna. Los de Moderna también van llegando. Pero Moderna todavía no tiene la aprobación. Pfizer ya tiene la aprobación, entonces van a empezar los de Pfizer. Y ha comprado otros 10 millones de AstraZeneca. Con estos 3 ya están suficientes dosis para toda la población, ¿no? De hecho, ya para más población, porque la población que puede recibir la vacuna es la población que es casi el doble, Itai. O sea, tienen aseguradas 20 millones de vacunas y ustedes son 9. Tiene aseguradas mucho más que 20. Solamente de estas 3 son 20. Hay también de otros 3. A ver, ¿por qué hacen eso? O sea, yo entiendo, ustedes son, caramba, gente privilegiada. Porque no sale. O sea, por ejemplo, han comprado de uno de Singapur, que se atrasó y ahora solamente está en fase 2. También han invertido en la vacuna israelí, que también se atrasó. Tú no sabes, es una vacuna, o sea, no habían vacunas en esa época, habían candidatas a vacunas. Cuando se hicieron los acuerdos, cuando se pagó el adelanto, fue en junio. Ahí eran candidatas a vacunas, no todas iban a salir. Entonces, tienes que firmar con varios, pagar a varios, y vas a equivocarte, o sea, sí o sí, o sea, no vas a tener 100%. Entonces, y hubo mucha crítica porque hubo una apuesta por
la de Moderna, que es una empresa pequeña, que por cierto su Chief Medical Officer, o sea, el gerente médico de ellos es israelí. También el gerente general de Pfizer es judío. O sea, Israel tiene poca población, no tiene mucho poder económico. Ok, o sea, como decimos los peruanos, se han asegurado. Han comprado en exceso y entiendo que han hecho el down payment, es decir, ¿cuánto es? Toma la plata, me la mandas, no importa que seamos 9, tengo 25 millones de vacunas porque si falla alguna, la idea es salvar a los israelíes. Te pido por favor que detalles, ¿por qué primero el cuerpo médico, después el ejército y después la población vulnerable, es decir, los abuelitos? ¿Ese es el orden? En general ese iba a ser el orden, pero parece que por la cantidad ya van a hacer todo con todo, porque el tema no es solamente quién es primero, quién es el último, o sea, hay tiempo limitado para cada vacuna. Entonces la meta acá es hacer 80,000 por día, ¿no? Entonces para llegar a 80,000 por día no puedes empezar a escoger quién sí y quién después, o sea, quién venga. Pero en general la idea de primero el personal médico es porque esos son los soldados. No puedes tener una guerra sin soldados. O sea, eso es, si hemos ganado las guerras acá contra muchos ejércitos siendo un país pequeño, es porque hemos cuidado a nuestros soldados. Si Israel ha afrontado mejor a esta pandemia que los demás países, es porque el personal médico estuvo más o menos bien acá, porque si miras los contagiados, el monto de contagiados de Israel es más grande que en Perú. Acá hay 40,000 contagiados por 1,000,000 de habitantes, en Perú es 30,000 por 1,000,000 de habitantes, pero la mortalidad acá estamos en 300 por 1,000,000 de habitantes. Aclaro, Itai. Cuando Perú está en... Sí, aclaro solamente, Itai, lo siguiente. La información que tienes tú es la información del gobierno. Es muy probable que en el Perú hayan el cuádruple de reales infectados porque la cifra de muertos no calza, pero no quiero distraernos en eso. La pregunta que te hago. Pero también hay el cuádruple del número de muertes. Correcto. En el Perú 30,000 tampoco es no, en el Perú muy probablemente hayan 100,000 muertos, pero no quiero entrar en un detalle que no es en este momento menester, porque desgraciadamente no podemos hacer nada por la gente que ya ha muerto, sino la idea es salvar vidas. ¿Cómo saben ustedes quién ya tuvo y no se necesita ponerle? Es decir, ¿ustedes hacen todavía pruebas moleculares para descarte o igual van a vacunar a los que ya tuvieron el coronavirus? Mira, acá se hace, la verdad escuché ahora entrecortado, pero escuché algo de pruebas moleculares. Acá se hace más o menos 75,000 pruebas por día. Por día, a ver. Quizás que hacen más pruebas. Ya. A ver, 75,000 pruebas al día. Me gustaría que, no sé si tú conoces Perú, como para que puedas confirmar o desmentir lo que te digo. En mi cabeza, más o menos, Israel, todo el Estado de Israel, es del tamaño de Ica y de Lima. Ese es el espacio geográfico. ¿Me estoy quedando corto o estoy exagerando? Sí, más o menos así. O sea, del norte al sur son 5 horas de camino, ¿no? Ya, ok. Y de población, Perú tiene 3 veces más. Ya. Una consulta. Evidentemente ustedes tienen toda la tecnología, son un país interconectado, no tienen costa, sierra y selva como nosotros, ni tienen los problemas de acceso a internet, tienen drones por todo Israel, pueden llegar a donde se les dé la gana con los drones. ¿Cómo sugerirías tú que sea el tema de la vacunación en el Perú? Porque nosotros no tenemos cadena de frío, ni tenemos la distribución que tienen ustedes, precisamente porque estamos divididos por la cordillera de los Andes y además tenemos ceja de selva y selva. ¿Cómo se te ocurriría a ti si te preguntasen, en el supuesto que tengamos las vacunas, que no las tenemos, cómo tendría que ser la vacunación en el Perú? Bueno, primero que es verdad que Perú es un país muy complejo, pero no quiero hablar mal de nadie, pero creo que nosotros vivimos en un país con muchas más cosas complejas. O sea, es un país desértico que ahora vende agua. Entonces, todo se puede superar.
todo se puede superar si inviertas en educación, en salud, en tecnología. Al final encuentras soluciones. Eso es lo que nosotros no tenemos ningún recurso natural. Todo el recurso es humano. Ahora, con todo esto, el Estado, o sea, el gobierno de Israel sabía que no tiene la capacidad para hacer la logística, porque la logística también para Israel es complicada. Entonces se hizo una licitación, ganó Teva, que es una multinacional farmacéutica, y ellos hacen la distribución. Yo vi ayer que van a hacer un comando logística, o la comando vacuna. Me parece algo, o sea, si algo no funciona y al final el comando vacuna falló, ¿no? O sea, yo no conozco a ninguno de ellos, puede ser que son muy buenos profesionales y todo, pero fallaron. O sea, el comando vacuna es para conseguir vacuna, no hay vacuna. Entonces lo pones a la misma gente de comando logística. Yo no creo que va a haber logística. Lo que tiene que hacer es cerrar con una empresa grande, farmacéutica grande, que se encargue de todo esto. El centro de logística de Teva acá es impresionante. O sea, tiene un montón de estos congeladores. Tiene el sistema backup, tienes que tener camiones especiales, tienes que tener generadores eléctricos de emergencia, ¿no? Porque ¿qué pasa si vas a un lugar y ahí cae la electricidad? Se malogra la vacuna. Entonces es algo muy complejo que el Estado no lo puede hacer, ninguno. Ni Israel, que es quizás uno de los más eficientes estados, pero ni siquiera no hay para qué hacerlo. Correcto, Entonces, es decir, o sea, ustedes una licitación a una empresa que se encargue de esto, ya, le pagas y chau. Ya está, eso se llama outsourcing, lo que no tienes tú lo tiene otro, pero ya, eso no se hizo. Ahora bien, yo recuerdo haber conversado en su momento con Asaf Ishilevich, que es el embajador de Israel acá en el Perú, y me hizo saber que había una empresa que se llamaba Innovatec, que había puesto a disposición del Perú 1.000 respiradores, que costaban más o menos $10 millones, más los equipos de instalación y los equipos de limpieza, $11 millones. La empresa israelí le dijo al Perú, esto te lo entrego en 150 días, y el Perú no hizo nada, no respondió. Cuando lo tendría que haber respondido, cualquier persona con dedo de frente, yo le hubiera dicho, como ustedes, ¿no? No me des 1.000, dame 3.000. Y te doy el down payment de inmediato, te hago la transferencia de inmediata y lo que tienes en stock me lo vas mandando y yo voy comenzando a armar las camas UCI. ¿Cómo hizo Israel con los respiradores? De tecnología israelí, inclusive se tienen que ir fabricando. Hoy es un commodity, presumo, ustedes deben tener tantos respiradores como israelíes. Lamentablemente tuve un problema en la comunicación, no escuché muy bien todo. Lo que sí yo puedo decir, ¿me escuchan? Sí, te preguntaba por los respiradores. ¿Cuántos respiradores en camas de cuidados intensivos tienen dispuestos ustedes para los 9 millones de israelíes? Hoy hay hay muchos, pero no están utilizando todos. Hay más de 5,000, ¿no? Y empezamos al principio de marzo había en el país tipo 700, ahora tenemos 5,000, ya estamos exportando muchos. Y sí, en su momento también se ofreció ventiladores. Yo también ofrecí ventiladores mecánicos, pero sobre todo plantas de oxígeno. En Israel hubo una compra de 25 plantas de oxígeno y viendo lo que pasó en Perú con el tema de oxígeno, yo hablé con el Ministerio de Salud acá, con el embajador, con todo el mundo para poder para poder vender estas plantas a Perú, porque aquí no hubo emergencia nunca, no hubo falta de oxígeno. Entonces, para poder vender estas plantas a Perú, llevarlas a Perú y luego ya más tarde instalar estas plantas que han comprado acá en los hospitales de acá, ya terminando la emergencia, ¿no? Una consulta, Itay. Sí. Una consulta. ¿Cuánto cuesta una planta de oxígeno de tamaño medio y de qué capacidad
¿Cuánto cuesta comprarla? ¿Cuánto me costaría si yo quiero para PBO comprar una planta de oxígeno? Yo tengo, no sé, $500,000. Si yo te envío la plata y tú me la embarcas en Tel Aviv, ¿cuánto se demora el house to house hasta que tú me la pones y me la instalas? Cuéntame el costo y el procedimiento, y en tiempo. Depende de qué tipo de planta, ¿no? Pero lo que hay en lo que yo en su momento ofrecí al Ministerio de Salud de Perú, o en su momento al doctor Zamora, pero también a la doctora Massetti, fueron plantas móviles que vienen instaladas en un contenedor. Y son plantas que dan 45 metros cúbicos ahora. 45 metros cúbicos ahora es 150 litros por minuto, que es suficiente para tipo 75 personas. ¿Ok? Entonces, 75 personas, pacientes COVID, es cada planta. Entonces, íbamos a mandar 6 plantas así, y otra planta que es mucho más grande, que es 3 veces más grande. Entonces, estamos hablando de oxígeno. Lo que hemos ofrecido es oxígeno para tipo 1000 pacientes. Ya, ¿cuánto costaba? ¿Cuánto cuesta la persona? Iban a estar allá. Perdón. La planta que viene... 1.200.000 soles en su momento, pero ahora han habido bastante cambios, tanto en el shekel como en el sol, así que quizás es un poco más. Pero estamos hablando de, vamos a decir, 1.5 millones de soles. Perdón, retrocedemos un poquito para que la gente lo entienda y frasealo lento. ¿Cuánto cuesta la planta portátil? Una planta cuesta $400,000. Bueno, algo así. Lo que hemos mandado sí es una oferta, 1.5 millones de soles. Correcto. Menos, pero 1.5 millones de soles. Y la planta grande, la planta grande que tiene mayor capacidad, ¿cuánto cuesta? La planta grande cuesta no el doble, pero cerca de esto. Pero 800. Correcto. Da 4 veces más. Correcto. Sí. Si yo hubiera sido Zamora, si yo hubiera sido Pilar Massetti, en el momento que antes que termines de hablar conmigo, te pongo una oferta en firme y te digo, tráeme 20 plantas de $400,000 y tráeme 6 plantas de 800,000. ¿Correcto? Estamos hablando de 40 por 20, estamos hablando de $8 millones para las plantas variadas, las 20 de $400,000, y tráeme 8 por 6, 42. Es decir, yo con $12 millones solucionaba el tema del oxígeno. ¿En cuánto tiempo me la traías acá? Porque eso lo empaquetas, lo subes en un avión, yo pago el UPS o el DHL o lo que sea, el avión del ejército israelí, o te mando los aviones peruanos. ¿Cuánto tiempo demora desde que yo te pago hasta que me lo entregas y lo instalas? Bueno, las plantas portátiles no hay que instalarlas, es simplemente conectarlas, ¿no? Ya vienen instaladas. Y del tiempo, si lo mandas en un avión, entonces 18 horas, o vamos a decir, un día ya está allá, ¿no? O sea, hay que tomar un avión charter o traer avión militar. ¿Ya? Si lo tomas con los aviones de carga normales, ¿no? Entonces quizás hay problemas de cupos o algo así, pero digamos, de una semana no pasa. Correcto. Es decir, que en una semana se tendría que haber solucionado el problema de las plantas, porque traías 20 plantas de oxígeno y 6 plantas grandes. Las 6 plantas grandes, ¿para qué son? Para el hospital Rebagliati en Lima, para el hospital Sabogal en el Callao, y así lo repartías en los principales hospitales de mayor densidad demográfica, y las otras 20 plantas portátiles las repartías. Y por último, si me quedaba corto, te duplicaba el pedido y terminaba teniendo 40 plantas portátiles y 12 plantas grandes. ¿Eso era suficiente para todo el Perú? No, yo creo que el Perú necesita más, pero hubiera sido suficiente para contener la pandemia, porque también hay la capacidad del INDE y de otras. O sea, ¿cuál era el problema? Que el incremento ya saturó todas
fábricas existentes del mando de Linde, etc. Entonces, con estas 20 plantas sí se hubiera solucionado la urgencia, pero a largo plazo habían que instalar más plantas para ya no dependerse del monopolio. Está bien, pero Money Talks, si yo, discúlpame, 12 millones de dólares y 12 millones de dólares y 12 millones, te giro 50 millones de dólares y hago que te dediques a fabricar plantas para el Perú y tenía solucionado el problema porque me ibas enviando de acuerdo a la capacidad de producción o al stock que tuvieran. Hubiéramos comenzado a recibir plantas en una semana, en 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas y por supuesto puedes hacer Tel Aviv Huancayo, Tel Aviv Arequipa, puedes hacer Jerusalén Chiclayo, puedes hacer Haifa Iquitos, porque nosotros somos dueños de nuestro espacio aéreo y si yo pago el charter, that's it. Y por último, UPS o cualquier otra empresa grande del mundo. Eso es algo normal. El chartear un avión es como alquilar un carro en el mundo, ¿o me equivoco? Sí, no, o sea, yo antes he trabajado con esto hace algunos años atrás. O sea, tiene un costo, ¿no? El 747, 400, que es donde más entran, cuesta chartearlo de Israel a Sudamérica, va a costar tipo $1 millón, quizás un poco más o menos dependiendo de la época, pero no es algo que sale del cuento. O sea, igual pagando un charter, pagando por las plantas, igual sale mucho más barato que comprar oxígeno. Oxígeno líquido. Oxígeno líquido tienes que comprarlo y luego tienes que comprarlo nuevamente. A ver. ¿No? O sea, y para terminar, esto de acá yo lo voy a pasar en la noche, en mi programa, esta entrevista en el programa en la noche, porque la gente cree que yo estaba loco cuando argumentaba esta vaina. Si yo quisiera comprar pruebas moleculares y quiero comprar 1 millón de pruebas moleculares, ¿podría repetir lo mismo? ¿Cuál es la diferencia entre comprar pruebas moleculares y comprar esto? Calculo que las pruebas moleculares, si ustedes hacen 75.000 al día, o sea, tienen capacidad de producción. ¿Qué pasa si el Estado peruano hubiera querido comprar pruebas moleculares israelíes? Mira, Israel puede solucionar todos los problemas que tiene. Digamos, yo te estoy siendo sincero. O sea, el problema del agua es esto, que hay lugares sin tener agua. Me parece un problema que Israel puede solucionar sin problemas. Problemas de energía, o sea, allá hay sierra, tiene mucha sol, es perfecto para energía solar. Israel, 10% de la energía es energía solar, somos los primeros del mundo de energía solar. Pero los moleculares, sí, hay un montón, o sea, todo tiene una solución. El problema no es cómo solucionar las cosas, el problema es que no se toman decisiones allá. Porque Israel es un país que acá no se planifica nada está planeado. Que ni siquiera podemos tener un país, todos sabemos así, es un país improvisado. Pero ¿en qué somos buenos? En improvisar, y así hacemos, o sea, y hay una emergencia. Entonces, primero compras esto, después ves, ok, en qué hospital va, qué vas a hacer, cómo lo arreglas, pero primero asegúrate de tener el material, de tener los soldados, de tener todo bien para verlo. O sea, allá es mucha burocracia, mucho, ok, qué hospital necesita, qué hospital no, qué hospital necesita esto, qué hospital necesita otro. Primero compra, tráelo al país, luego ves cómo hacerlo. Lo mismo con la vacuna. Primero compras varios, luego soluciona el tema logístico. Tienes soluciones, o sea, todo tiene solución en la vida. Solamente tienes que tomar una decisión. Ha sido con nosotros muy amable Itai Ikmer, que ha confirmado lo que afirmaba hace meses. No lo han comprado porque no se les ha dado la gana y han dejado morir a los peruanos. Ha sido usted muy amable. Buenos días. Gracias. A ver, esto lo vamos a repetir en la noche en Combaters, ¿no? Pero ahorita que las chicas, que Tatiana y que Judicita escuchaban la entrevista, yo les miraba sus caritas de incredulidad, ¿no? Porque claro, como a mí me ven peruano y me ven acá, dirán, este es un exagerado cuando decía que un idiota compraba esto en un mes. ¿Ya se convencieron o no? No se les ha dado la gana.
Zamora, Vizcarra, Lamacete han dejado morir a los peruanos. Y se van a seguir muriendo por absoluta negligencia. Esto se solucionaba en semanas y no se les ha dado la gana. Van a tener que ser enjuiciados por genocidio. Lo que han hecho es una barbaridad. No se les ha dado la gana. Por si acaso este señor, yo lo conozco, primera vez en mi vida que hablo con él. Pero fíjense lo que les dice. Era cuestión de comprar. Israel, que es un país chiquitito, ahora tiene 3 vacunas per cápita y comienza a vacunar el sábado. Han comprado más de 20 millones de vacunas. Todas las que tuvieron que comprar, las compraron. ¿Por qué? Porque como Israel vive en guerra hace más de 2000 años, tiene que salvarse. Y dicen, como nosotros no podemos planificar, improvisamos. ¿Cuántas hay? Las compro, gira el cheque, trae. Y tienen Moderna, tienen AstraZeneca, tienen la de Frío, tienen la Pfizer, tienen de Singapur. Por eso son, pues, la raza elegida por Dios, pues, ¿no? Por eso es que agarran y en 6 días ganan una guerra a todos sus enemigos a la vez. En 6 días, la guerra de Yom Kippur. Mataron a todos y no se dieron ni cuenta de lo que había pasado. Por eso es un país del tamaño de Ica y Lima que tiene, ya ni me acuerdo cuántos premios Nobel. Número 1, son conscientes de su realidad y hacen las cosas. Haz las cosas. Haz las cosas. Como siempre me decían a mí de chiquito, quickly, rápido. Ya lo hicieron, se van a salvar. Y nosotros nos vamos a morir. ¿Culpa de quién? Ya saben de quién. Las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. ¿Qué es facilote? Pues... No, eso no. Entonces... No, tampoco. ¡Ya sé! ¡Exacto! Comprar un lote en Centenario es facilote. Sin inicial y 12 meses sin intereses. ¡Comprar tu lote! ¡Facilote! Ingresa a terreno.p. Centenario. Más de 90 años haciendo propietarios más fácil.